Capítulo 8. El tío José. Era hermano de su madre y había tenido muy mala suerte con los hijos propios, ya que de los 10 que le habían nacido, 9 habían muerto antes de llegar a la edad adulta. Habiendo bien casado a su única hija sobreviviente, no resultaba escasa su preocupación, sin embargo, por causa de sus sobrinos. El caso de Marián parecía como algo bastante resuelto, hasta que el marido de ella, hombre trabajador y de buena familia, sufrió ese traspié en su salud. Ella le había pedido apoyo económico y él se lo había enviado, ya que de momento prefería se quedase en la gran ciudad del sur, porque el panorama político en su propio pueblo era un tanto convulso. Además, el esposo de ella podría llegar a mejorar y entonces él no tendría por qué preocuparse más del asunto. Pero pasaba el tiempo y no mejoraba. Y como estaba cercano a dejar los viajes y a sentarse definitivamente con el fruto de sus esfuerzos en el comercio, principalmente de estaño, iba siendo hora de que trajese a esa familia de regreso desde las tierras negras. Por eso había escrito explicando sus planes para el futuro y avisando que pronto estaría llegando para organizar los detalles. Con sorpresa recibió una carta donde su sobrina le decía, a través de alguien que escribía con otra caligrafía, diferente de la que habitualmente era de las cartas que le llegaban, que no era una buena idea para ellos irse de su hogar. Ella afirmaba que su José ahora ya podía hablar algunas palabras y que mostraba algunas mejoras en el manejo de sus manos, por lo cual seguramente pronto estaría en condiciones de retomar su labor. Y por otro lado, un viaje largo y penoso podía hacerlo empeorar. José, el tío, estaba extrañado de la respuesta, pero sobre todo de la esmerada caligrafía en la que se entremezclaban palabras y giros de griego en el arameo. Él era hombre de mundo y no se horrorizaba entre los otros pueblos, pero hasta entonces las cartas de su sobrina, a quien quiera fuera que se las dictase, estaban escritas en un arameo pulcro, escrito con giros provenientes de la antigua lengua sagrada. Él conocía muy bien la ciudad, si bien hacía muchos años que no la visitaba, y por lo tanto no podía dejar de adivinar que su sobrina estuviese en contacto con gente que tal vez a él no le pareciera de buen tino. Muchos de su pueblo estaban subiéndose al estilo de vida de los griegos y hasta estaban haciendo una traducción de las escrituras a ese idioma. Esto le traía nuevas preocupaciones porque sus sobrinos nietos mayores ya estaban llegando a la edad en que deberían recibir la formación para ser adultos, tener una ocupación rentable y también hacerse cargo de las responsabilidades políticas y religiosas propias de su estirpe. La estirpe era todo lo que les quedaba, se dijo, comparando con aquel pasado en el que se narraban reyes con miles de esposas y ejércitos que hacían temblar la tierra. Su situación era muy buena, pero era solo la suya, y era claro que la mayor parte de su pueblo pasaba con muy duras condiciones de subsistencia. Tener gobernantes locales podía parecer un avance, pero en realidad implicaba pagar impuestos a estos por un lado y al gobierno del mundo por el otro. La situación del pueblo era francamente calamitosa. Y entonces se preguntó si realmente sería buena idea traerlos. Viviendo en la gran ciudad del sur, iban a poder desarrollar su vida con más holgura. Así que decidió planear un viaje para ir a ver la situación personalmente y entonces tomar la decisión mejor, pero sin apuro. En una segunda carta comentó esa decisión y recibió por respuesta que siempre sería bienvenido, aunque era totalmente innecesaria su visita. Necesitaban algo más de tiempo, pero no mucho, ya que José, el marido, estaba tanto mejor que Mariam nuevamente se hallaba embarazada. Capítulo 9. Aprendizaje. Jesús y Santiago estaban estudiando las escrituras con Filón, y además griego, así como nociones sobre el mundo físico y la historia de todas las cosas.
Ese día habían estado oyendo a su maestro explicar que las escrituras tenían que ser estudiadas como relatos edificantes, que muchas de sus historias no eran estrictamente reales, sino más bien, bajo las palabras, se escondía una enseñanza. Comentó que seguramente Dios no había hecho al primer hombre con el barro del suelo, usando sus propias manos. Tal cosa habría sido indigna de él, y además nadie sabía si Dios tenía o no manos. Ese punto le molestaba a Santiago, quien expresó su certeza de que lo escrito debía de ser respetado, ya que lo escrito tenía la cualidad de ser cierto. Si bien Jesús había asentido mientras Filón hablaba, cuando éste se puso a discutir lo dicho por su hermano, indicando que no todo lo escrito, por estar escrito, había de ser verdadero, y usando expresiones como naturaleza lógica, y de eso no se sigue aquello, pero sobre todo causa incausada, se descubrió deseando que su maestro tuviese que aceptar algún tipo de derrota. Si yo fuera Dios, le dijo, habría hecho también a los animales de la tierra, del mar y del aire, como piezas de alfarería, y luego les habría insuflado vida. Ante lo que el enseñante objetó que no era el caso, ya que él no era Dios. ¿Estás seguro?, preguntó el muchacho, y los ojos del erudito se abrieron ante la dimensión de la posible blasfemia implicada, y tras la sorpresa procedió a reprender ese comportamiento. Por toda respuesta Jesús le dijo, yo no dije que fuera Dios, son tus palabras, no las mías. ¿O no nos enseñaste a hacer suposiciones como ejercicio de la mente? Santiago no sabía si estar agradecido por la defensa que su hermano hacía en su favor o si estar escandalizado por la forma irrespetuosa de hablar a un maestro. Y tampoco le quedaba claro si era o no una blasfemia lo que su mellizo dijera. Cuando la clase se había terminado y estando por irse, casi al cruzar la puerta de salida, Jesús se detuvo y miró fijo al maestro. Y llamándolo por su nombre, le dijo con la voz más seria que puede lograr un muchacho de 10 años. Cuidado, Filón, porque vendrá un día en que serás viejo y todos a tu alrededor te elogiarán por tu sabiduría. Pero habrá uno más poderoso que tú y también más joven, en cuya presencia serás humillado. Y sin dar tiempo a respuesta alguna, se dio vuelta y salió con paso seguro de la casa. Santiago se quedó y se disculpó ante el atónito amante de su madre, y luego corrió hasta llegar a la par de su hermano. ¿Por qué le dijiste eso? ¿De algún modo sabes que eso le pasará? Jesús reía de buena gana. Filón ya es un hombre muy elogiado por su sapiencia, dijo, y aprendemos mucho de él. Así que seguramente, cuando sea viejo, tendrá aún más gente a su alrededor que lo elogie. Pero aunque es rico, no es poderoso. Y los gobernadores de la ciudad, los militares y tantos más serán más jóvenes y poderosos que él. A esa gente, por cierto, le encanta humillar a ancianos sabios, especialmente de los pueblos conquistados, como nosotros. Filón sabe que ese futuro le aguarda, pero si se lo dice un niño, le causa impresión. Así que ahora se cuidará más de lo que nos diga. En el fondo, es tan supersticioso como todos. Y volvió a reír mientras le contaba que había oído a un gimnosofista decir algo parecido a un tendero el otro día, así que simplemente adaptó un poco las palabras. Y mientras volvían jugando y riendo, Santiago se subió a un muro y saltó desde él, y un hombre del lugar le dijo, «¡Cuidado con lo que haces!». A lo que contestó, «Cuando sea un hombre viejo tendré que cuidarme de una caída, ya que para los viejos son mortales, o casi, muchas veces». El hombre lo miró sin entender, y Jesús y Santiago rieron. El segundo preguntó al primero, «¿Algo así?». «Sí», contestó, «pero sobre la vida de él, no sobre la tuya». Y volvieron a reír mientras retornaban a casa jugando con palos como garrotes. Capítulo 10. La derrota. De forma insatisfactoria, José podía decir
algunos monosílabos que con entonación y gruñidos completaban una forma de comunicación rudimentaria. Tal vez habría podido usar también su mano buena para hacer gestos, pero no hacía sino apretar el puño con ira o secarse el sudor del rostro. Algo mejor estaba, y no hacía ya esperanzas de mejorar más, así que intentaba estar dentro de la casa y no exhibir públicamente su vergüenza. Le gustaba que Santiago le cantase las oraciones. La voz de los gemelos era casi igual, pero Santiago cantaba con más dulzura, mientras que Jesús parecía querer despertar cosas dormidas. Eso fue cambiando para él la anterior relación, y cada vez más prefería al segundo. Veía con malos ojos las ausencias de su esposa, pero se sabía incapaz de detenerla, por lo que fingía no darse cuenta. Luego ella les consiguió un maestro de la ley para sus hijos que estaba más allá de sus posibilidades. Pero era la formación que convenía a los jóvenes. Era mejor fingir ignorancia, aunque quisiera llevarla a la plaza y verla morir apedreada. Y un día ella empezó a tocarlo en las noches y a subirse a horcajadas y a poseerlo como si él fuera la mujer. Y se dijo que el amante la habría abandonado, así que debía contentarse con el tullido. Y lógicamente su simiente volvió a prosperar. Pero cuando el niño, al que llamaron Simón, nació en la estación de la germinación y no en la de la cosecha, supo que simplemente había estado justificando su conducta infame. Cuando todos dormían, salió de su cama arrastrándose. Buscó una piedra y volvió a arrastrarse con ella, buscando llegar al recién nacido y aplastarlo. Pero por alguna razón José, el hijo, despertó y comprendió el plan, así que le quitó la piedra y con ella le aplastó su mano buena. Él gritó, despertó a todos, y Mariam, horrorizada, apretaba contra sí al pequeño, mientras Jesús y Santiago no sabían si creerle o no a su hermano, y Judas, atónito, se recluía en un rincón. Mientras Salomé trataba de limpiar y vendar la mano herida, Susana tomó un cuchillo y se lo clavó en la otra mano. «A mi hermano no», dijo. Cuando llegó la mañana, nadie dudaba ya ni de José ni de Susana. Jesús y Santiago hicieron un cobertizo fuera de la casa para que su padre durmiera desde entonces. Y todas las noches Mariam trancaba la puerta.